En este video vamos a trabajar un ejercicio del tema movimiento en el plano con velocidad constante. Les voy a leer el enunciado y luego procedemos a realizar dicho ejercicio. Dice así: un bote atraviesa un río de 56 metros de ancho en dirección perpendicular a la corriente respecto a tierra. Si la velocidad del bote respecto al agua es 5 metros sobre segundo y se mueve 22 metros aguas abajo, calcular la velocidad de la corriente respecto a tierra, la velocidad del bote respecto a tierra, la dirección del desplazamiento y el tiempo en atravesar el río. Okay. Primero que nada, yo les sugiero que hagan su diagramita. En este caso, tengo un río, tengo la corriente, o lo puedo representar con las flechitas, que vendría siendo la rapidez que tiene el agua en dicho río. Me dan el ancho del río, que son 56 metros. Y adicional me dicen que el bote, una vez que cruza el agua, va a quedar ubicado a 22 metros aguas abajo. Recuerden que en este caso el bote tiene una velocidad, ¿ok? Dicho bote, cuando empieza a atravesar el río, por acción de la velocidad de la corriente del agua, el bote no logra cruzar de forma perpendicular, sino que el que lleva su velocidad va siendo contrarrestado por esta velocidad y lo va arrastrando, y por eso llega a este punto C, ¿ok? Eso suele ocurrir en el día a día. Ustedes cuando van dentro de un vehículo, ustedes dicen: yo voy con velocidad cero. Sin embargo, alguien que esté afuera del vehículo y vea el vehículo pasar con ustedes dentro del vehículo, va a decir: esa persona va con la misma velocidad con que se desplazaba el vehículo. ¿Qué quiere decir con eso? Que dependiendo del punto donde se esté analizando el movimiento, yo voy a ver efectos de forma diferente, ¿ok? Por eso, un espectador que esté en tierra ve que el bote, a pesar de que partió de acá, llegó al otro lado del río, pero en un punto que está desplazado X metros aguas abajo respecto al punto donde partió, que en este caso es 22 metros, ¿ok? Ustedes me dirán: no, profe, pero es que los 22 metros es arriba. Sí, están aquí. Pero yo puedo hacer la proyección de este punto de forma perpendicular e igualmente lo obtengo acá. Y me queda también este triangulito, al igual que este que tengo aquí, ¿ok? Ok. Vamos a hacer un pequeño análisis antes de realizar el ejercicio. Como yo tengo que es un movimiento en el plano con velocidad constante, yo tengo esta fórmula, que es distancia igual a velocidad por tiempo. Esto se cumple siempre que yo esté bajo una condición de velocidad constante. Vamos a analizar esta fórmula respecto al río y respecto al bote. Si yo quiero expresar esta fórmula respecto al río, la tienen que expresar es bajo estos términos. La X, ¿quién va a ser? Es la distancia aguas abajo respecto al punto de partida, ¿ok? Vendría siendo esta, ¿ok? Esta que ustedes ven aquí, que es la misma. Esa distancia aguas abajo va a ser igual, como estoy hablando del río, en este caso la velocidad que yo voy a usar aquí es la velocidad que tiene el río, ¿ok? Por un determinado tiempo, ¿ok? Esta es la fórmula de distancia basándonos en el movimiento del río. Ahora vayamos a analizarlo en el caso del respecto al bote, con este problema que trabaja un bote. Así como puede ser un bote, puede ser un nadador, es igual. Respecto al bote, la distancia viene dada por el ancho del río,
¿ok? ¿Por qué el ancho del río? Porque es la distancia que él va a atravesar, ¿ok? Entonces, esta distancia es el ancho del río. Igual a la velocidad del bote. ¿Por qué la velocidad del bote? Porque estoy analizando la fórmula de distancia respecto al bote. Por lo tanto, la velocidad que tengo que utilizar aquí es la velocidad del bote o la velocidad del nadador, dado el caso, ¿ok? Por un tiempo. Ahora, ¿quién es este tiempo que me está dando en los dos casos? Porque esto se aplica en un mismo problema, estas dos fórmulas, ¿ok? Este tiempo les va a dar numéricamente igual, ya lo trabajen despejándolo de aquí o despejándolo de aquí. ¿Por qué? Porque resulta que este tiempo es el que va a tardar el bote o el nadador, según se esté presentando en el enunciado, el tiempo que va a tardar en atravesar el río, ¿ok? Independientemente de que yo lo esté trabajando desde mi fórmula del río o desde mi fórmula de bote, me va a dar el mismo tiempo, porque es el tiempo que tarda el nadador en cruzar el río, y ese tiempo es independiente de las velocidades. Ustedes me dirán, no, pero es que usted me dice que es independiente de las velocidades, pero en la fórmula está la velocidad. Sí, en la fórmula obviamente sale la velocidad, porque cuando yo trabaje aguas abajo, tengo que trabajar con la velocidad del río. Pero si estoy trabajando con el ancho del río, tengo que trabajar con la velocidad del bote. ¿Qué quiere decir lo que yo les dije anteriormente? Vamos a imaginar que el bote va a atravesar el río y las aguas están tranquilas, es decir, no hay velocidad. Yo digo que la X es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuál va a ser la X? La distancia que él recorrió aquí. Su velocidad, que obviamente me la deben de dar, y un tiempo X. Este tiempo es independiente de la velocidad que tenga el río. No le va a importar, ¿ok? Si va a una velocidad mayor, si va a una velocidad menor. Igual va a ser el tiempo que el nadador va a tardar en cruzar el río, ¿ok? Esa era la aclaratoria. Igual en los ejercicios que están desarrollados en la guía también está explícita esa información. Ok, una vez que trabajamos esto, vamos entonces a realizar la pregunta A de este ejercicio. ¿Ok? Aquí yo ya les había colocado que la distancia aguas abajo es 22 metros, el ancho del río es 56 metros, vamos a colocarlo aquí. X, ancho del río, es 56 metros. Que ojo, yo también puedo decir que esto vale Y, ¿ok? Sé que presta confusión, pero ¿qué sucede? Cuando yo estoy trabajando en función de la velocidad, yo voy a trabajar esto así como ancho del río. Pero si yo estoy trabajando en función del desplazamiento, yo digo que Y es igual a la distancia del ancho del río, ¿ok? Que es igual a los 56 metros. ¿Okay? Esto es exactamente lo mismo, solo que dependiendo de lo que yo esté trabajando, pongo la nomenclatura adecuada. Ahora vamos con esta que está aquí, X, aguas abajo. ¿Qué me dicen que es? 22 metros. Adicional, me dicen que la velocidad del bote son 5 metros sobre segundo. Tengo que calcular la velocidad del río. Entonces yo veo por acá, me piden la velocidad del río. Es decir, que yo debería utilizar esta formulita que tengo por aquí. X aguas abajo es igual a velocidad del río por el tiempo. ¿Sí? Ah, caramba, pero resulta que no conozco ni la velocidad del río, ni conozco el tiempo. Pero recuerden lo que yo les había dicho, que el tiempo
que yo obtengo, ya sea usando esta fórmula o sea usando esta, es exactamente el mismo, porque es el tiempo en que va a tardar el bote o el nadador, dependiendo de quién yo esté analizando, en cruzar al río. Si yo veo aquí esta fórmula que me dice ancho del río, velocidad del bote por tiempo. Si despejo tiempo de acá, nos había quedado esto. Pero yo puedo calcular el tiempo por esta fórmula. ¿Por qué? Porque yo conozco el ancho del río, me lo están indicando aquí, que mide 56 metros. Y tengo la velocidad del bote, porque mira, del enunciado me dice que es de 5 metros por segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el tiempo a través de esta fórmula. Y una vez que yo tenga ese tiempo, como este tiempo es exactamente el mismo que yo voy a utilizar acá, ¿ok? Porque el tiempo es independiente de la velocidad que pueda tener la corriente, entonces aquí yo procedo a despejar después la velocidad del río. Procedamos entonces a calcular el tiempo. Vamos a hacerlo justo aquí. ¿Quién es el ancho del río? El ancho del río son 56 metros. La velocidad del bote, 5 metros sobre segundo. Se me unen los metros, me queda que el tiempo es 11.2 segundos. Es decir, este es el tiempo que tarda el bote en cruzar el río. No importa si fue perpendicularmente o de forma transversal, el tiempo es exactamente el mismo. Como este tiempo me representa el mismo que tengo yo aquí en esta fórmula, entonces yo despejo de aquí la velocidad del río. Entonces me queda, voy a borrar esta de acá, despejando la velocidad del río de aquí, me queda que X aguas abajo entre T va a ser la velocidad del río. Voy a invertir la posición, ¿ok? Sencillamente esto viene para acá y esto viene para acá. Velocidad del río va a ser igual la distancia aguas abajo. ¿Qué distancia aguas abajo me dice a mí el enunciado que llegó el bote? 22 metros. Entre el tiempo que calculamos aquí, que es 11.2 segundos. Entonces la velocidad del río les va a dar 1,96 metros sobre segundo. Entonces vamos a colocarlo por aquí, que la velocidad del río es igual a 1,96 metros sobre segundo. Y que el tiempo que usó aquí, X aguas abajo, habíamos dicho que era 22 metros. El tiempo que calculamos fue de 11,2 segundos. Voy a proceder a borrar esto para poder realizar el resto del ejercicio. Ya tenemos entonces la primera pregunta resuelta, ¿ok? Donde la pregunta A era la velocidad del río y teníamos que la velocidad del río es igual a 1,96 metros sobre segundo, ¿ok? Esta era mi pregunta A. La pregunta B es la velocidad del bote respecto a tierra, ¿ok? Es decir, tengo que calcular la velocidad que vería que tendría el bote alguien que esté aquí en tierra. Yo sé por el teorema de Pitágoras, ¿ok? Primero vamos a ver aquí el dibujito para que puedan entender. Yo me vengo acá a mi dibujo. Yo tengo este triangulito aquí, ¿ok? Recuerden que esta distancia es exactamente esta misma que tengo aquí. Simplemente la proyecto, ¿ok? Para cerrar el triángulo. Entonces yo tengo este triángulo, ¿ok? Aquí tengo el ángulo recto, es decir que esta es la hipotenusa. Esto que está aquí va a ser la velocidad del bote respecto a tierra, ¿ok? Que es un vector en esta dirección. De aquí a acá
yo voy a trabajar la velocidad del bote, que también es un vector, y de aquí a acá yo voy a tener a la velocidad del río, que también es un vector, ¿sí? Por Pitágoras, yo sé que la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de cada cateto al cuadrado, es decir, que la velocidad del bote respecto a tierra va a ser igual a la velocidad del bote al cuadrado más la velocidad del río al cuadrado. Todo esto en raíz, ¿ok? Recuerden, yo tengo aquí la representación de la velocidad. ¿Por qué yo digo que esta es la velocidad? Porque recuerden que el bote se va a desplazar de esta manera. Él llegó 22 metros aguas abajo respecto al punto de partida. Entonces la velocidad, el vector velocidad respecto a un espectador de tierra va a ser desde su punto de partida hasta el punto en el que él llega. ¿Okay? Aquí yo voy a tener mi vector de la velocidad del bote respecto a tierra. Aquí voy a tener la velocidad del nadador o el bote, porque si el bote está aquí, el bote dirá, no, yo crucé de forma perpendicular, porque él está dentro del río, él no se está viendo desde este punto. Entonces el bote va a ver como si él cruzara de forma perpendicular, ¿ok? Y obviamente la velocidad del río, que es un valor fijo que también tenemos allí. Entonces procedo a hacer la sustitución. La velocidad del bote, 5 metros sobre segundo al cuadrado, más la velocidad del río, que es la que acabamos de calcular, que es 1,96 metros sobre segundo también al cuadrado. Todo esto en raíz. Cuando realizan esta operación, les va a quedar lo siguiente. Ojo, muy importante. Voy a desarrollarlo aquí paso a paso para que ustedes no vayan a tener el error. Desarrollo este cuadrado, me queda 25. Las unidades también, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, más. Desarrollo este cuadrado, 1,96 al cuadrado es 3,85 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Todo esto va en raíz. ¿Okay? Realizo primero la suma algebraica. En este caso es una suma sin resta. ¿Okay? Me queda entonces 28,85 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Todo esto en raíz. Saco la raíz, me queda que esto va a ser igual a 5,37. Saco la raíz también a las unidades, metros sobre segundo. Esta es la velocidad que tiene el bote respecto a un espectador que esté en tierra. Ya tenemos resuelto entonces la parte B de este ejercicio.